Hoy nos toca otra vez hablar acerca del protocolo para el uso de armas de fuego. Y resalto otra vez porque es un debate que, por supuesto, todavía sigue y que incluso, quién sabe, podría llegar al Congreso de la Nación, ¿no? Como alguna vez pasó con una resolución que después toma estado parlamentario. Pasó con la 125, recuerdan el conflicto que hubo detrás de este tema. Por supuesto, ahora estamos hablando de derecho penal, es por eso que hemos invitado a Roberto Durrié, que es doctor en Derecho, es abogado penalista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Aprovechando que sos un erudito y que conoce acerca de la jerga, porque en esto hemos escuchado opiniones de personas que quizás no están dentro del ámbito del derecho, no por eso tienen menos posibilidad de opinar, ¿no? Pero, por ejemplo, se hizo mucho hincapié en la diferencia entre un reglamento, como es esto, porque no es un decreto, es un reglamento, y lo que es una ley. Ayer, por ejemplo, Diego Santilli, que es el secretario de Seguridad porteño, dijo: nosotros los porteños ya tenemos una ley cuando fue creada la policía de la ciudad. Esto es un reglamento. ¿Qué diferencia hay? ¿Es importante las diferencias entre una cosa y otra? Sí, son más que importante, hay que explicarlo, digamos. Sí. Tiene una explicación, la pregunta es muy atinada para que la gente entienda. Esto se habla muy bien en la universidad de manera sencilla. En la manera de analizar las normas en general se establece una pirámide. En la cúspide de la pirámide están las constituciones de los países, en nuestro caso la Constitución Nacional. Bien. Y los tratados internacionales de derechos humanos, que están incorporados en la última Constitución como parte integrante de la Constitución. Bien. Esa es la norma suprema. Luego de eso vienen las leyes y por debajo de eso vienen los reglamentos o disposiciones. Bien. Un reglamento nunca puede contradecir lo que dice una ley y una ley nunca puede contradecir lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos y lo que dice la Constitución. Ah, entiendo. O sea que el problema en todo caso sería si llega a haber una contradicción. Exactamente. Perfecto. Que algunos comentan que sí la hay, de eso vamos a hablar después en el contenido, ¿no? Exactamente. Pero, insisto, esto para entender la cáscara del debate. Exactamente. Si un policía se encuentra en uno de los hechos que enumera este reglamento, Sí. no sé, ejemplo, el arma de juguete, que el reglamento dice que si en un tiroteo hay más de 3 presuntos delincuentes y al menos uno de ellos dispara un arma de fuego, si el policía termina hiriendo o abatiendo a uno de ellos, pero que tenía un arma que no era real, de juguete, una réplica, lo que fuere, o una que estaba descargada o lo que fuere, quedaba eximido, porque en el contexto había gente que estaba disparando armas de fuego. Es un ejemplo que doy de los que hay en el reglamento. ¿Un policía que va a juicio se puede defender diciendo, bueno, el reglamento dice esto? ¿O el argumento de un fiscal puede llegar a ser, bueno, es un reglamento, pero no es una ley? El tema es así. El reglamento no puede contradecir nunca lo que dicen las leyes y también hay jurisprudencia, ¿no? Casos prácticos donde han sucedido esto de armas de juguetes y hay todo un gran debate jurídico alrededor de eso. El reglamento simplemente establece, en su artículo 4 establece esto, son simplemente ejemplos de escenarios a los cuales se puede enfrentar alguna fuerza de seguridad en una circunstancia determinada. Después, más allá de lo que diga ese reglamento, en un juicio se van a analizar las pruebas y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada caso específico. Claro. Si el reglamento da un ejemplo de arma de juguete, pero el policía fue realmente imprudente en la utilización del arma, es muy probable que, más allá de lo que diga el reglamento, ese policía pueda eventualmente, si fue imprudente y si cometió algún abuso en la utilización del arma, ser incluso condenado por homicidio culposo. Claro. En cumplimiento de sus funciones. Claro, porque después tampoco el reglamento puede cubrir absolutamente todos los casos, es una idea, pero si después hay un abuso... Exactamente. Bien. El reglamento simplemente establece ejemplos. Correcto. Ejemplos que por lo que pude ver son ejemplos extraídos de debates que se dan en la diaria, en los juicios orales y en la jurisprudencia. Claro. Esto del arma de juguete, hay jurisprudencia que dice que si el arma era de juguete, entonces el delincuente no estaría cometiendo el delito agravado por la utilización del arma, ¿no? Por ejemplo, un robo es agravado si utiliza un arma de fuego. Ahora, si esa arma de fuego en realidad es de juguete, hay quienes dicen que en realidad ese agravante no se pone en juego. Claro. Hay otra jurisprudencia que dice que no, que independientemente de que si esa arma es de juguete o no, debe utilizarse el agravante en ese caso. Claro. Es decir, este concepto tiene que quedar. Es un mero reglamento donde aparecen ejemplos y después una cosa muy distinta es
lo que va a suceder en un juicio oral si un policía realmente abusó en la utilización de sus armas. Entiendo. E insisto, antes de entrar, porque me interesa también tu opinión respecto al contenido, ¿no? Después vamos a hablar de los ejemplos que se da y si estás de acuerdo o no. Pero vuelvo al concepto de la cáscara para entender el debate. Cuando, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que es necesario reglamentar situaciones, que hay una suerte de vacío legal en el caso de cómo tiene que actuar la policía. Entonces, hay personas que dicen, bueno, ya con las leyes que tenemos alcanza, como recién decías vos, en un juicio se evaluará la actitud de un policía, y hay otras personas, por ejemplo Patricia Bullrich, que dice, no, es necesario reglamentar como para darle herramientas a la policía. Mi pregunta hacia vos es necesario llenar este vacío legal si es que lo hay o ya con las leyes que teníamos alcanzaba? Bueno, no es un vacío, ya existía una reglamentación. Lo que hicieron fue actualizarla, modificarla, sí, adecuándola a ciertos criterios que consideraban que tenían que ser actualizados. Sí, decían, la voz de alto, por ejemplo, sí, lo mismo. Decían, y en algunos juicios podía llegar a ser considerado algo un agravante para el policía que disparó, que no dijo alto policía, otros dicen, en realidad no importa. Entonces ahora se pusieron a reglamentar todo lo que pudieron. Qué hacen en caso de huida, si dar la voz de alto o no, en cuándo están exceptuados los efectivos, el caso del arma o réplica. Entonces mi pregunta es, ¿era necesario esto? Como todo, ni un lugar del péndulo ni para el otro lado del péndulo. Siempre las reglamentaciones son interesantes, son un buen instructivo para la fuerza de seguridad. Lo que no puede suceder es que haya reglamentaciones que vayan en contra de las leyes, y vuelvo a lo mismo sobre la pirámide, en contra de las leyes o en contra de los derechos humanos. Bien. O en contra de la jurisprudencia que de alguna manera está marcando la interpretación de lo que dicen las leyes. Entiendo todo. Y ahora sí, con esta introducción cerrada, ¿qué opinión te merece esta reglamentación? Yo lo leí y me parece que no veo elementos de inconstitucionalidad. Que es una medida muy extrema la inconstitucionalidad. No veo elementos de inconstitucionalidad. Que se violen derechos humanos. Que se violen derechos humanos. La misma ley empieza, la misma reglamentación empieza diciendo que todo esto tiene que ir en línea con el respeto de la ley, los derechos humanos. Y después establece una serie de situaciones de la voz de alarma, en todos los casos salvo, en algunos casos no, y establece unos ejemplos. Bueno, podría ser mejor redactada, se podría transformar en ley. Hay diputados que lo han propuesto. Es un mecanismo constitucional que uno de los diputados decida, no, yo quiero que este reglamento realmente sea más debatido en forma de ley. Claro. Bueno, Elisa Carrió, por ejemplo, dijo que es una de las personas, y más en el caso de Elisa Carrió llama la atención porque forma parte de la coalición del gobierno, porque gran parte de la oposición dijo lo mismo, que esto en todo caso tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y de hecho hay muchas divisiones respecto a los distritos que adhieren o no, ¿no? Capital Federal dijo, adherimos, pero igual ya tenemos nuestra ley y queremos fomentar también el uso de armas no letales. Y después cada provincia, salvo Urtubey, que dijo que le parecía interesante, muchas otras provincias no estaban de acuerdo. Pero bueno, de hecho, hablando del Congreso de la Nación, tenemos algunas opiniones de diputados que hemos recopilado. En un ratito vamos a tener ese informe. Entonces, esas son opiniones básicamente de diputados, oficialistas y de la oposición que hablan acerca de esta posibilidad de que el tema sea tratado en el Congreso. Ahora sí lo podemos ver. Me parece que es un protocolo que es regresivo desde el punto de vista de las libertades individuales. Está claro que hay licencia para matar a partir de eso por parte de la Fuerza de Seguridad. Independientemente de las miradas técnicas, yo simplemente digo, todos nosotros hemos visto alguna vez una película o series policiales en donde vemos que todas las policías del mundo dicen 3 palabras: policía, alto, disparo, digamos, ¿no? Acá no va a existir ni la identificación ni el alto, van a disparar directamente, con lo cual lo que van a hacer es aumentar la violencia institucional y lo más grave es que van a aparecer víctimas inocentes. Ya hay una cantidad enorme de proyectos de diversos diputados, incluyendo el que nosotros presentamos, contra esta resolución que Patricia Bullrich hizo publicar en el boletín oficial. Es claro que esta es una orden para legalizar el gatillo fácil, encubierto bajo la idea de devolver la autoestima a las fuerzas represivas, que ya lo han abordado para otros casos también,
para el caso de darle vía libre a las Fuerzas Armadas para la represión interna. Entonces esto está lejos de ser un elemento para permitir la intervención frente a delitos que se están consumando, sino esto tiene que ver con dar la vía libre al gatillo fácil en los barrios, contra la juventud y también contra los manifestantes, ¿no? La realidad es que los últimos 30 años con la reglamentación actual no sirvieron para para mejorar la seguridad en la Argentina, sino todo lo contrario. Por lo tanto, creo que en este caso hay que darle a la derecha a la ministra de proponer algo distinto, y creo que está bien, sobre todo teniendo en cuenta que solamente es para estos casos acotados y que además sobre esta resolución está el Código Penal. Por lo tanto, de todas maneras, luego en un caso específico la justicia evaluará la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de la ley, ¿no? Frente a tamaña importancia que tiene la seguridad y la expectativa que hoy hay en la Argentina por la seguridad, es una irresponsabilidad que el oficialismo tironee dentro de su propio esquema político este tema, ¿no? Creo que tendría que haber unificado criterios, salir con un mensaje muy claro. Habría que haber trabajado y convocado a los ministros de seguridad de todas las provincias para tratar de unificar también criterios. No puede ser que una provincia diga me parece bien, la otra me parece mal, y que en la Argentina no seamos capaces ni siquiera de generar un marco de consenso y que también metamos a este tema de la seguridad en una grieta. Bueno, en esto último, el diputado hace referencia a que se podría tratar en el Congreso para tener un poco más de consenso. En ese sentido creo que muchos están de acuerdo, más allá de si trata en el Congreso o no, pero de debatirlo antes. Pero sacando ese último testimonio, noto mucho esto de si sos oficialista o mismo si sos votante de Cambiemos o te cae simpático el gobierno, tenés que estar de acuerdo en todo el protocolo. Y si sos opositor o no te gusta este gobierno, estás en contra de absolutamente todo y te parece que es licencia para matar. Y me da la sensación que puede haber grises, el reglamento es bastante fácil de leer, son tres hojitas, 3 carillas. Y no sé si existe la posibilidad de estar de acuerdo en un ítem, en el otro más o menos, en otro sí, no sé si es tu caso. No, mi comentario ante eso es, yo soy doctor en Derecho, trato de analizar esto en base a las normas del derecho penal, del derecho constitucional. En general, me parece que estos debates tienen que ser desapasionados. Claro. Sí creo en que hay que buscar consensos. Eso es lo que menos pasa, ¿no? Porque el debate es apasionado. Yo les voy a dar un ejemplo concreto. Recién el diputado Rossi decía que era licencia para matar porque nombraba el caso del famoso alto policía, ya no es necesario, entonces el policía va a poder disparar directamente como se ve en las series. Y en realidad esa parte no es así, porque si uno lee el reglamento, son 3 carillas, lo primero que dice en la parte del alto policía es que siempre se tiene que decir, se tiene que identificar como efectivo, salvo que el efectivo en ese momento considere que identificarse como policía puede ser perjudicial para él mismo o para terceros. O sea, en realidad no está diciendo que a partir de ahora la policía no tiene que identificarse y tiene que empezar a los tiros. Es un ejemplo, ¿no? Como también de la vereda contraria, me parece que se está minimizando la reglamentación respecto a la huida, que eso sí está un tanto flojo de papeles porque se puede prestar a confusión. Pero vuelvo a lo mismo, puede pasar que alguno diga, esta parte me parece que esté bien y esta parte me parece que esté mal. Digamos, no sé si es tu caso, algunas partes te parecen correctas, otras no tanto. Bueno, 2 comentarios respecto de eso. El primer comentario es, tiene que quedar bien claro que cualquier policía que abuse de la utilización de sus armas puede ser condenado, y se produzca la muerte o lesiones graves, se puede ser condenado incluso por homicidio culposo o doloso, dependiendo de las circunstancias. Es decir, el Código Penal y las garantías tanto de la ciudadanía como del imputado, del sospechoso, están plenamente vigentes. Claro, este reglamento no exime de responsabilidades o de abuso o de forzar el reglamento. Exactamente. O sea, el policía que no lo cumpla o que lo cumpla mal o que lo exagere va preso. Por supuesto. Sí. Podría ir preso y demás. Respecto directamente a tu pregunta, la manera de abordar esto desde el punto de vista constitucional, cualquier diputado o ciudadano, diputados tienen la posibilidad de presentar recursos, proyectos de ley, tratando de que esto se transforme en un debate legal, ¿no? Y que supere la línea del reglamento. Y después hay otro recurso que es más específico y más directo. Cualquier ciudadano, diría, incluyendo a los diputados, podrían presentar un recurso de declaración de inconstitucionalidad sobre el reglamento. Sí.
sobre todo el reglamento, o lo que es más correcto en realidad, sobre algún artículo específico. Claro, eso pasó, pero por la mitad, justamente por lo que recién decías. En Capital Federal, el reglamento al cual adhirieron no se puede aplicar porque ayer un juez, justamente a partir de una presentación de Vilma Ripoll y de organizaciones de derechos humanos, le dio lugar a un amparo. O sea, lo que vos estás comentando ya pasó, en Capital Federal por lo menos, hubo un amparo ante la justicia, bueno, quedó congelado esta adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a este reglamento nacional. Pero sí me da la sensación, por los argumentos que escuché de Vilma Ripoll, que es más apasionado que otra cosa. O sea que eso es lo que noto que está pasando y por eso me interesa tanto la parte técnica que nos estás aportando. Y en resumen, yo veo que hay 3 elementos que son los que más se prestaron a debate de este reglamento. Ya hablamos de 2, que es el caso de la réplica, qué pasa cuando un delincuente tiene una réplica o arma de juguete o arma que no funciona, el alto policía, recién lo nombramos. Pero después también hay un punto que en eso sí hay más consenso respecto a lo que piensa la oposición, que es el caso de huida. El reglamento también dice algo así como que si la persona que huye, el presunto delincuente, viene de cometer un delito grave y es considerado un peligro en el momento en el que está escapando, bueno, se habilita al policía a que le dispare. Y la crítica que se hace a esto, que suena bastante lógico, pero la crítica que se hace es que es casi un aval al policía para que dispare cuando quizás pueda pasar que haya una persona vestida parecida al sospechoso o bueno, etcétera. Esa es una crítica. Quizás se podría mejorar un poco la redacción. Tampoco los reglamentos pueden tener todas las situaciones posibles, ¿no? Acá hay que hacer hincapié en que a la policía hay que educarla. La educación es fundamental. Ningún reglamento que no esté avalado por un presupuesto que busque la educación no tiene ningún sentido. Lo primero y principal es no llegar a esos extremos. Claro. Es dar la voz de alta, dar la voz de alarma, identificarse como policía. Si se produce una fuga y el policía le pega un tiro detrás a la persona cuando está huyendo, ¿es probable, es posible? Hay que analizar caso por caso. Claro. Pero así como ejemplo de laboratorio burdo, sí. Rápido, burdo, es posible que sea condenado por homicidio culposo. Claro, por más que esté este reglamento. Por más que esté el reglamento. Es decir, claro. Un policía no puede, si un ladrón está escapando, directamente dispararle por la espalda. Claro. Podrá dar la voz de alerta, deberá contemplar las circunstancias que se producen en la escena del crimen, cuántas personas están escapando, qué peligros de vida, cuál fue el delito al que se está interviniendo. No es lo mismo un delito de terrorismo, de crimen organizado, que un delito de robo de una bicicleta. Una cartera. De una bicicleta. Claro. No es lo mismo un chico de 18 años, de 20 años, que una persona de 60 años con una banda organizada que se está escapando. Es decir, no es lo mismo que esa persona que se esté escapando tenga una ametralladora que no tenga nada. Es decir, todas esas circunstancias deben ser evaluadas. La utilización de armas de fuego con abuso, están en pleno vigencia todas las garantías de derechos humanos, tratados internacionales, jurisprudencia, plenarios de la Cámara de Casación, que en muchos casos se refieren a estos casos, que tratan de determinar, tienen fuerza de ley, están las leyes, está el Código Penal. Es un reglamento. Claro, clarísimo. Muchas gracias, Roberto. No, por favor, esa voz, por todos estos conceptos.